Pues ahora tenemos dentro de este panel la intervención del profesor Fernando Andrés Moya, que es catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es también el presidente del Aula Internacional de Biomedicina Ética y Derechos Humanos y venimos colaborando, como he dicho antes, ya varios años en estos eventos. A él también le he hecho una primera pregunta. Un virus que saturó el sistema sanitario, aunque quizá la respuesta ya la tenemos todos y creemos que la tenemos todos, que es una respuesta afirmativa. Pero yo quiero hacérsela a Fernando. ¿Realmente este virus ha saturado el sistema sanitario? ¿Por qué? Tienes la palabra, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias a Funderética, a la UNED y a esta iniciativa de estos seminarios que hemos compartido en todos estos años y yo creo que están dando su fruto. Agradecer a quienes estáis aquí, estamos pocos como corresponde a este tiempo de pandemia y muchos otros que nos están escuchando a través de la red, a través de las tecnologías. La pregunta que hace Rafael Junquera tiene una palabra clave que es saturar. Saturar se podría interpretar, o como sinónimos estaría el rebosar, el colmar, el atiborrar, el hinchar. Hinchar no me viene mal, porque yo creo que el sistema sanitario empezó a hincharse, empezaron a saltarle costuras, y yo creo que ese es un buen ejemplo para reconocerlo. También llenar, inundar. Pero si buscáis en la palabra saturar os encontráis que desde el indoeuropeo, el origen de nuestra lengua y otras muchas, vincula a saturar en su origen con sátira, y sátira tiene que ver con el ridículo. Entonces hay una mezcla en mi exposición entre ese concepto de saturar, concepto de ridículo en el sentido de risa, una risa nerviosa y una risa seria. Y lo digo en un sentido crítico, pero de crítica constructiva, de la crítica de verdad, de la crítica universitaria que yo creo que necesitamos. Por lo tanto, yo en estos minutos voy a hacer un planteamiento de reflexión personal en virtud de mi experiencia en este tiempo. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo he estado viendo? Y cómo creo que está culminando una etapa, una primera etapa, porque como bien ha dicho Antonio, queda todavía mucho recorrido. La primera es referencia a Antonio Fuertes. Él ha hecho una reflexión y podría estar mucho más tiempo hablando de los aspectos tecnocientíficos de esta pandemia y de este coronavirus. Podría hablar de los criterios de tratamiento, de las vacunas ahora tan de moda, en muchos aspectos, de todo este recorrido que se ha hecho en muy pocas semanas. Podéis comparar con el SIDA. Tardamos más de un año en tener una prueba de laboratorio para hacer una identificación correcta. Aquí hemos tardado semanas. Digo hemos tardado no en el sentido egocéntrico, sino en el sentido honesto y realista. Es decir, la ciencia ha estado a la altura a la medida de sus posibilidades hasta que llegó la saturación, pero ha estado a la altura. ¿Os imagináis por un momento una respuesta de la ciencia a la misma velocidad, recorrido y profundidad que ha tenido, por ejemplo, la política? O que ha tenido incluso el legislador, aunque al legislador se le esperaba, porque el legislador estará esperando el acontecer para poder elaborar normas. Pero no me refiero tanto a la norma, sino a la discusión de si norma sí, norma no. ¿Os imagináis la asimetría que se ha producido? Este es el primer problema de la saturación. No es que lleguen muchas personas por unidad de tiempo, que es el concepto de llenar o saturar. Era obvio, sí es una obviedad. Había un nivel de contagio altísimo que ha saturado el sistema sanitario en muy pocas semanas. En las UCIs, en los servicios de urgencia, la atención domiciliaria, la atención ambulatoria, pero la pregunta tan coherente de Rafael nos lleva a la siguiente cuestión: ¿por qué se saturó? Una primera respuesta es, hombre, ha ocurrido un tsunami, esto no lo puede prever nadie, ya está. Pero vamos a ahondar un poco más desde el punto de vista de análisis crítico. Yo me he permitido en esta reflexión he tomado algunas notas porque no quería
transmitir en este sentido imágenes, sobre todo después de las que ha presentado Antonio, tan didácticas y tan bonitas, ¿no? Ya veníamos avisando desde el ámbito científico algunas cosas. Yo he puesto aquí algunas. Una, señores, venimos de una década de austeridad y el sistema sanitario necesita más inversión. Nos estamos gastando alrededor de 78.000 millones de euros al año y para el nivel de asistencia que tenemos en una población española envejecida, pluripatológica, polimedicada, es un problema. Segundo, señores, tenemos sistemas de vigilancia en salud pública débiles, porque invertimos poco en salud pública. Hemos desarrollado una medicina, una atención sanitaria demasiado hospitalocéntrica. Esto ya se venía avisando. Desde el punto de vista más epidemiológico y sobre todo más de la pandemia, también decíamos, desde el punto de vista del diagnóstico mediante biomarcadores, nuestra capacidad está limitada. Nuestra capacidad para hacer PCRs, que es la palabra mágica, está limitada. Tendremos que hablar todos los sectores implicados, todos, públicos, privados y medio pensionistas, porque estamos delante de una situación de emergencia nacional, europea, de emergencia mundial. Y de hecho se han puesto en marcha en PCRs, pero también en respiradores, cambiando cadenas de producción de la industria. Ha habido un elemento de solidaridad muy relevante en la ciudadanía, pero que estaba ajeno al liderazgo necesario. Crisis de liderazgo desde mi punto de vista. Crisis de gobernanza, yo creo que para mí es un hecho. Estos tránsitos erráticos, y como se me pregunta del sistema sanitario, en España a partir del 2002 ya hemos transferido a las comunidades autónomas las responsabilidades de gestión sanitaria. Pero ese tránsito entre gobierno central y gobiernos autonómicos no se ha producido con la fluidez con la que el profesor Antonio Fuertes, con la misma fluidez que él hace una PCR o que él hace un antígeno o que él organiza en los aeropuertos el hacer estructuras o el hacer análisis o biomarcadores en una UCI. Aquí ha habido una asimetría. Por lo menos reconozcámoslo. Por lo menos, no para establecer criterios de culpabilidad, sino criterios de análisis. El desarrollo normativo que han tenido los sanitarios, con el que se han encontrado, en mi opinión, es motivo de desencuentro. Si sabíamos muchos aspectos de la epidemiología, ¿por qué unos días mascarillas sí, otros días mascarillas no? No tenemos EPIs, no tenemos sistemas para tomar muestras. Ahora tenemos otro problema. Ahora que tenemos pruebas, el problema es si lo pueden hacer o no los farmacéuticos. ¿No se dan ustedes cuenta, como el ejemplo que en otro seminario yo les he podido poner? El ejemplo que yo uso a veces como una especie de fenómeno paradójico. El fenómeno de la barca. Viajamos en esta pandemia en una barca muy complicada, donde un remo, el tecnológico, es potente, es poderoso, con sus limitaciones, con sus criterios de pertinencia, sus discusiones si las hubiere de adecuado o no adecuado, coste-efectividad, bien, remo potente. Pero el otro remo, gobernanza, toma de decisiones, el liderazgo, es un remo flaco. Por eso la barca va torcida y muchos días da vueltas. Pero no solamente queda la cosa aquí, sino que en este entorno de caos intelectual, y hablo a nivel mundial, de este caos intelectual, alguien se levantó al ver ese caos, a ver ese desorden, a ver que la barca gira y da vueltas, se levanta rabioso y dice que qué es lo que le pasa al agua. No se replantea tan siquiera en qué medida él puede ser corresponsable de esta crisis de confusión. Esa crisis de confusión genera en la ciudadanía elementos de desafección. Otro elemento que yo critico con toda humildad. Desafección, ¿por qué? Porque no es razonable que en un fin de semana la Policía Municipal tenga que encontrar 400 y pico multas de centros que siguen haciendo cosas que no son adecuadas porque, como nos ha dicho el profesor Fuertes, son motivo de generar un contagio rapidísimo. Y todo eso ha conllevado conflictos éticos y legales en gran medida. ¿Por qué no nos desbordó más el sistema sanitario? No nos ha desbordado más, porque tecnológicamente, y aquí luego me pararé en este concepto, tecnológicamente hemos sido capaces, a diferencia de otras pandemias de la historia,
de tener en minutos unos biomarcadores moleculares que estratificaban a la población con niveles de riesgo y nos decían las probabilidades que podían tener de ser beneficiarios de un tratamiento o de otro, de entrar en UCI o no, de irse a su casa o no. Porque teníamos biomarcadores poblacionales para conocer ahora si está uno contagiando o no, porque este virus tiene el gran problema de que tiene un periodo muy largo de incubación en el cual es asintomático, pero está contagiando. Otros coronavirus no se han extendido más porque contagiaban ya teniendo síntomas. Y está en la situación que ya sabíamos desde el punto de vista epidemiológico y molecular. La respuesta tecnológica ha sido una respuesta tecnocientífica. Cambio importante para este seminario en su reflexión cuando luego juristas y antropólogos nos hablen. Tecnocientífico, a mi juicio, es que hemos mejorado la manera de conocer a través de la instrumentación. Es decir, el conocimiento se enriquece viendo realidades que antaño eran imposibles desde la simple observación natural. Y esto es lo que obliga a desarrollar elementos de innovación. Pero eso ya lo sabíamos desde los años 70 a 80. Hemos dado otras prioridades. Algunos, entre los cuales yo me incluyo, muchos, ya avisábamos de esto. Pero decir que ya lo dije, hoy no vale. Pero sí hay que decir que se dijo para reconocerlo. Igual que se dicen cosas a veces, como decía antes el profesor Junquera, en medios de comunicación, se hacen declaraciones que no son ideas, son ocurrencias. Y este elemento obliga a tener un alto nivel de responsabilidad. La otra fortaleza, en cuanto al sistema sanitario y a que no se haya inundado más, no ha sido solo la tecnología, sino han sido las personas, los profesionales, que han tenido problemas y los están teniendo ahora desde el punto de vista, en mi departamento ético, legal y médico-legal, en que se ha enfrentado el código deontológico en el artículo 23, en cuanto a que el facultativo está obligado a olvidarse un tanto de él mismo para atender al otro, y dice el profesional, pero sin EPIs entonces, aun a sabiendas de que el que tengo enfrente tiene la obligación de prestarme los medios mínimos, o entramos al quirófano sin guantes porque ese día no hay. Entonces no podemos operar. Todo este entramado ha generado un mar de confusión que a mi juicio me parece muy importante analizar, porque yo creo que está constatando para el siglo XXI esta pandemia, de la que yo también vivo en la esperanza de que afortunadamente la situación de las vacunas, yo creo también que van a mejorar, ya han mejorado los protocolos terapéuticos. Las vacunas parece que van más deprisa, ojalá sea así, ojalá, ¿no? Y luego la posibilidad de hacerlo domable, pues es verdad que parece que vamos a conseguirlo, pero esto es una llamada de atención para la siguiente, porque está muy vinculado a unos mecanismos más complejos medioambientales y de criterios patogénicos. Pero sí es una llamada de atención en términos de amenazas. La saturación del sistema sanitario, que es un hecho, es una evidencia, ha tenido causas, algunas las que ya he citado, pero nos ha planteado el análisis de posibles amenazas para el futuro. La sanidad, la salud, el cuidado de la salud, como puede ser la educación, son valores fundamentales de la persona en sociedad. No pueden estar sometidos a sectarismos ideológicos. No deberían, desde el punto de vista ético, porque altera los mecanismos de representación, distorsiona todo y genera un estado de desasosiego social muy grande. No en vano la sanidad no está solamente para curar, sino la asistencia sanitaria es un factor de estabilización social. Por lo tanto, amenaza. La brecha social, yo creo que ya está clara. La brecha social va a aumentar, ya es un hecho, y yo creo que va a aumentar mucho más y nos va a exigir afrontarlo con criterios de rigor y con puesta en marcha de los valores sociales que nos hemos dado en el contrato social rusoniano, que yo creo, permitidme esta licencia, aunque no soy experto en la materia, que va a cambiar. Yo creo que va a haber un contrato social rusoniano digitalizado, me imagino yo. Otro aspecto importante en el sistema sanitario que ha generado
el que se llenara, el que rebosara, es el manejo de la información. La información, como la que hemos recibido hoy del doctor Fuertes, es una información rigurosa, contrastada y contrastable, y con un objetivo claro, y es de aumentar el conocimiento de la población. A mi juicio, asumo esa responsabilidad, yo he visto que a veces la información era propaganda, no era información. Y esta situación me parece que en términos de ética y sociedad, que es este seminario, habrá que ponerla en un análisis crítico, de crítica constructiva. La cultura de cooperación entre los sistemas sanitarios no ha sido muy afortunada, pero sí se ha conseguido algo a expensas de que las personas responsables, vuelvo a los sanitarios, la han hecho posible, con esfuerzos realmente que motivaban ese agradecimiento de la sociedad, los famosos aplausos de las 8 de la tarde, algunos porque lo habían visto en sus familiares. Yo lo he visto también en mis familiares morirse. Y he visto ese esfuerzo, ese reconocimiento, que ojalá esos valores, en términos de virtudes, se pudieran trasladar a otros contextos sociales, donde veía discusiones que me parecían totalmente anómalas. Y voy finalizando. Me parece que esto también nos permite ver oportunidades, y oportunidades en ese sentido de que oportunidad viene de puerto, es una salida hacia el exterior. Cuando alguien tiene un problema, busca un puerto de salida, una barca para salir al mar. Pues esas oportunidades son la de aprender de los errores. Aprender de dos maneras. Aprender en el sentido didáctico del término y aprender con H intercalada. Aprender, agarrar, sujetar, coger. Cuando esto se vive en primera persona, pues muchos profesionales sanitarios lo han cogido, han agarrado esta experiencia, y muchos siguen luchando, porque las cifras de subidas y bajadas todavía nos queda recorrido. Y parece que cuando baja la punta un poquito, en ese dientes de sierra, ya estamos viendo un espejismo en el horizonte, pero luego sube otra vez y luego baja otra vez. Y esas subidas y bajadas tienen que ver no solo por la evolución de la pandemia, sino por nuestro comportamiento ante ella como individuos y como estructura social. Va a haber otra oportunidad, que es la necesidad de crear estructuras, puesto que mi tema tiene que ver más con la prestación sanitaria. Habrá que crear sistemas a manera de alguna agencia estatal en salud pública, como ya se determina desde instancias de la Unión Europea. Y habrá que desarrollar una transformación digital de la asistencia, que también tendrá que ser en términos, yo creo que axiológicos, me parece importante. Es decir, termino. La pandemia, en términos de asistencia sanitaria, nos va a obligar a transitar hacia una renovación del modelo asistencial. Y tendremos que trasladar esta pregunta en que ¿es sostenible? ¿No es sostenible? Yo jugaría con las palabras y pidiendo disculpas, y hay que plantearse la pregunta es distinta. ¿Hemos de conseguir que sea sustentable el sistema sanitario? Porque sostenible no parece en términos de eficiencia, cada vez es más costoso, más tecnológico, más complejo, más personas. Ahora, ¿es prioridad nuestra que sea sustentable? ¿Es prioridad nuestra que la educación sea prioritaria o no? Bueno, pues digámoslo ya, ¿no? Se va a producir, a mi juicio, un cambio cultural en el modelo asistencial y un cambio cultural en esta relación clínica entre sanitarios y pacientes desde el punto de vista tecnológico. Y finalizo diciendo que el futuro de la asistencia sanitaria de nuestro país y de toda Europa estará enmarcada en un concepto de salud global que nos obligará a todos los ciudadanos, en este caso los europeos, pero yo creo que los ciudadanos del mundo, hablo de los europeos, poseer una estructura sanitaria más cercana, nos obligará a establecer criterios de priorización en el ámbito de la investigación y en el ámbito del desarrollo axiológico de la asistencia sanitaria, en términos no tanto de una ética principialista, sino una ética de las virtudes, que habrá que recuperar urgentemente, como ya algunos bioticistas nos indican. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.